¿Cómo es, amigas, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a Urkari, su canal de geografía de confianza. Hoy veremos 30 curiosidades que quizás no sabías sobre Croacia. Comenzamos. Número 1. El nombre completo de este país es República de Croacia y se llama así debido a su sistema de gobierno presidencial, mientras que Croacia es un nombre muy antiguo que proviene del latín Croatia. Sin embargo, en su idioma el país se llama Hrvatska, que proviene de Hrvati, nombre que es el gentilicio de los habitantes de este país. Número 2. Croacia, con 5.800 kilómetros de línea de costa, es el sexto país con la costa más larga de Europa, con un litoral tan extenso como el de la Argentina o casi tan extenso como el de Chile. En él se extiende un gran número de playas bañadas por el mar Adriático. De todas estas, la más famosa es la playa de Zlatni Rat, que cambia de forma y color a causa del viento. Número 3. De este país o de croatas a lo largo del mundo se han inventado cosas que han aportado mucho a la humanidad, con creaciones como la corbata, el paracaídas, el cañón de agua, el torpedo, la Maglite, el chocolate con arroz, el sistema de identificación de huellas dactilares, el portaminas, el bloque de energía Puretic, la pluma fuente, además que aquí surgió la famosa raza de perros dálmata. Número 4. Por su ubicación estratégica, Croacia o partes de su territorio han formado parte de algunos de los imperios y naciones más relevantes de la historia, siendo parte del Imperio Romano, el Estado de Venecia, el Imperio Bizantino, el Otomano, el Reino de Croacia, el Imperio Habsburgo, el Primer Imperio Francés, el Imperio Austrohúngaro, el Reino de Yugoslavia o la República Socialista de Yugoslavia, hasta finalmente ser el país de la actualidad. Número 5. Croacia ha sido históricamente conocida como el baluarte del cristianismo, esto debido a que sus habitantes han resistido primero las invasiones mongolas, impidiéndoles un mayor avance por Europa, además de enfrentarse contra el Imperio Otomano, pues gracias a su estrategia y sus guerreros este pequeño reino pudo resistir más de 100 años de guerra contra este imperio. Número 6. Croacia es junto a Eslovenia los únicos países de los Balcanes cuya religión mayoritaria es el catolicismo romano y es actualmente uno de los países más católicos de Europa. Esto debido a muchos factores, pero el principal es que sus habitantes abrazaron esta religión desde el siglo VII después de Cristo, sumadas a su cercanía e influencia de los países católicos de la Europa central. Número 7. Uno de los inventores más conocidos de la historia fue Nikola Tesla, quien nació en el pueblo de Smiljan, Croacia. Él creó muchos aparatos para producir y transmitir energía eléctrica y poseía más de 270 patentes, de las cuales las más conocidas son el primer motor de inducción de corriente alterna y la bobina Tesla. Él, por tener ascendencia serbia, también es considerado un patrimonio por su vecino país Serbia. Número 8. A lo largo de sus costas se pueden encontrar decenas de ciudades que no han percibido el paso del tiempo. Algunas de las mejor preservadas son Dubrovnik, que fue escenario de la serie Juego de Tronos, Split, que es la segunda ciudad más grande del país, Zadar, una de las ciudades más antiguas, o Pula, con sus hermosas ruinas romanas. Número 9. En este país viven más de 3.8 millones de personas, pero esto no durará mucho, pues actualmente la población croata se está reduciendo. Esto debido a que muchos croatas emigran de su país, lo cual ha llegado a tal grado que la población de croatas en el extranjero ha superado a los croatas viviendo en su tierra natal. Número 10. La ciudad de Split en Croacia posee una esfinge en el peristilo de la Catedral de San Domnius. Proveniente de Luxor, fue traída a estas tierras por el emperador romano Diocleciano, quien estableció en la actual Split su mausoleo, y utilizó esfinges de Egipto como decoración. Posteriormente este mausoleo fue destruido y las esfinges removidas, siendo esta una de las pocas que permanecen en la actualidad. Número 11. Aunque posee mucha costa, este país es bastante pequeño, con una superficie de 56.000 kilómetros cuadrados, es tan extenso como Costa Rica o Letonia, y sus fronteras se configuraron de este modo aproximadamente por tiempos del Imperio Austrohúngaro, y sufrió algunas modificaciones en las posteriores administraciones. Número 12.
Croacia posee muchas islas, de hecho es el segundo país con más islas en todo el mar Mediterráneo, pues con más de 1200 islas e islotes solo es superado por Grecia en número de islas. De todas estas, la isla de Krk es la isla más habitada y más grande de Croacia, aunque actualmente está conectada físicamente a Europa mediante sus puentes. Número 13. La capital de este país es Zagreb, con una población de poco menos de 1 millón de habitantes. Es la ciudad más poblada del país, pues 1 de cada 4 croatas vive en esta ciudad. Su arquitectura tiene una fuerte influencia austriaca, con edificios de distintas corrientes arquitectónicas europeas, desde el barroco hasta el neoclásico. Número 14. La gastronomía croata tiene una base eslava y mediterránea cerca de sus costas, con distintas influencias tanto italianas como húngaras y austriacas. Entre sus platos más representativos podemos mencionar el goulash, el risotto negro, la gregada, la pljeskavica, el prsut, el cevačići, el brudet, la pastizzada, la busara y el pescado asado, por mencionar unos cuantos. Número 15. Entre los festivales croatas más populares se encuentran el Festival de Verano de Dubrovnik, que tiene lugar todos los años en los barrios históricos de la ciudad, el Festival Visualia en Pula, el Festival Internacional de Folclore y el de Música en Zagreb o el Festival de los Días de Diocleciano en Split. Número 16. Aunque su pueblo posee un origen milenario, este país nació en el año 1991, debido a que tras la caída de la Unión Soviética y el fracaso del comunismo, comenzaron a producirse una serie de revoluciones que reclamaban mayor apertura comercial y libertad para sus habitantes. Esto también ocurrió en la República Socialista de Yugoslavia, de la cual Croacia se declaró independiente, y tras 4 años de guerra la lograría definitivamente. Número 17. Croacia es un país bastante poco elevado, con alturas similares a las de Jamaica o Australia. A pesar de que gran parte del país es atravesado por los Alpes dináricos, estas montañas no son tan altas. Además que el oriente posee en su mayoría llanuras, lo que le da un relieve promedio de tan solo 331 metros. Su montaña más alta es el Pico Dinara, que mide 1830 metros sobre el nivel del mar. Número 18. El idioma hablado en este país es el croata. Este es de la familia de las lenguas eslavas, como el polaco o el ruso, compartiendo similitudes con los idiomas hablados en los Balcanes. Esta lengua también tiene muchos hablantes en Bosnia y Herzegovina, y debido a la migración de croatas, también es hablado por al menos 7 millones de personas a lo largo del mundo. Número 19. La bandera de Croacia consta de una tricolor compuesta de los colores rojo, blanco y azul. Esta surgió en el año 1848 tras la unificación de los reinos de Croacia y Eslavonia, en la que se fusionaron sus banderas. Número 20. Los bosques montañosos son una de las principales características del paisaje croata, estando presentes a lo largo de todo el país. Por esta razón no es sorprender que el 34% de su territorio está compuesto de bosques. También tiene distintas áreas naturales protegidas que comprenden el 10% del país. Número 21. En la costa de la ciudad de Zadar se puede encontrar al órgano más grande del mundo. Este no es controlado por ningún humano, sino por el mar. Esto gracias a una serie de tubos que emiten un sonido al contacto con el oleaje, lo que permite escuchar unas melodías únicas, pues son creadas por la naturaleza. Este está acompañado por un panel de luces alimentadas por el sol, conocido como el saludo al sol, que enciende sus luces en la noche, lo cual es un espectáculo único. Número 22. Uno de los eventos más grandes en Croacia es sin duda el carnaval, en el que se celebra con danzas, música y mucha comida antes de la Semana Santa. De todas sus ciudades, Rijeka es una de las más destacadas en este periodo, pues durante el lapso de un mes la ciudad se llena de celebraciones, danzas, desfiles, música y muchos eventos para disfrutar. Por esta razón en estas fechas la visitan al menos 150,000 personas. Número 23. Croacia es un país con una cultura muy diversa, a tal grado que a pesar de su superficie se posiciona como el sexto país con mayor cantidad de patrimonios inmateriales de la humanidad. Algunos de estos son la confección de encajes, la elaboración de pan de jengibre, la dieta mediterránea, la talla de juguetes de madera, así como una serie de festivales y costumbres musicales. Número 24.
La geografía de este país lo ha vuelto en un lugar ideal para el cultivo de aceitunas y uvas, por lo que el aceite de oliva y los vinos son característicos de este país, y se llevan elaborando en estas tierras desde hace varios milenios. Con más de 300 zonas vinícolas, este país tiene una gran variedad de vinos autóctonos, muchos de ellos ganadores de prestigiosos premios internacionales. Número 25. En términos económicos, este país tiene una economía similar a países como Chile o Uruguay, con un PIB de al menos $17,000 por persona, algo bastante bajo en términos europeos. Esto debido a los años de guerra que tuvo en el pasado, sumado al desastre económico que heredó de la administración yugoslava. Sin embargo, año con año sus ingresos aumentan y su economía es cada vez más diversa. Número 26. En Croacia se pueden encontrar algunas anomalías geográficas, pues en varias de sus islas como Pag y las Kornati podemos apreciar paisajes áridos, casi desérticos a pesar de no estar cerca de ningún desierto. Estas son tierras de piedra, donde la vegetación no puede crecer libremente, dejando paso a paisajes rocosos similares al Sahara. Número 27. Estas tierras fueron a lo largo de su historia un punto caliente de conflictos entre los distintos imperios que pasaron por aquí, y por estas guerras territoriales fueron necesarias las fortificaciones defensivas. En el caso de Croacia, las más famosas son el castillo de Trakošćan, el de Maruševac, el de Mailat, la fortaleza de Klis, la fortaleza de Tersat, el castillo de Morosini y Grimani o las murallas de Dubrovnik, por mencionar algunas. Número 28. Croacia, por su ubicación entre la península de los Balcanes y el mar Mediterráneo, junto con su relieve, tiene una gran diversidad de climas, oscilando principalmente entre climas mediterráneos y continentales, con veranos bastante cálidos e inviernos muy frescos, siendo más extremos a medida que uno se aleja de la costa y más frío entre más altura. Número 29. Como en la mayoría de países europeos, en Croacia el fútbol es el deporte rey y el que más alegrías ha dado a sus aficionados, habiendo llegado al tercer lugar en la Copa Mundial del año 1998 en Francia y en segundo lugar en la Copa del año 2018 en Rusia. Sus equipos más destacados son el Dinamo de Zagreb y el Hajduk de Split. Además del fútbol, son muy practicados deportes como el básquetbol, el balonmano y el waterpolo. Número 30. Croacia tiene un amplio legado cultural, arquitectónico e histórico. Por esta razón posee 10 lugares reconocidos como un patrimonio mundial, con sitios como las ciudades históricas de Dubrovnik, Split, Trogir y Poreč, el Parque Nacional Lagos de Plivice, la Catedral de Santiago de Šibenik, la llanura de Stari Grad o muchas fortificaciones venecianas. Y bueno, este ha sido el video de Croacia, espero que les haya gustado y si es así, podrían ayudarme compartiendo este video. Quiero dar muchas gracias a las personas que comparten estos videos o se unen a los miembros del canal, ya que sin su ayuda esto no sería posible. Sin más por añadir, esto ha sido todo por ahora. Adiós.